Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, habiendo Jesús probado el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Mas como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, pues era aquel un sábado muy solemne, suplicaron los judíos a Pilatos que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de allí. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le abrió el costado y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Su reverenda madre, reverendas hijas, hermanitos. Es la festividad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran fiesta que hay que meditar, profundizar. Primero hay que decir que cuando Adán fue creado, Dios durmió a Adán y de su costilla, de su lado, de su costado, formó a Eva, su esposa. Y este es el símbolo precisamente de Jesucristo, cuando durmió en la cruz, ya crucificado, ya muerto en la cruz. De su costado sale la Iglesia Católica, su esposa, la esposa mística de Cristo. Y dice San Juan que salió sangre y agua. Y leemos aquí en el gradual que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. O sea, el agua, la sangre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios van unidos. Entonces, para entender esta importancia de esta fiesta, pues hay que recordar que el bautismo es el agua que sale del costado de Cristo, junto con todos los sacramentos. Y la sangre preciosísima es precisamente el precio que tuvo que pagar Cristo para que una vez que tengamos acceso a los sacramentos podamos recibir, una vez que seamos católicos y tengamos la fe católica, podamos recibir su preciosísima sangre, ¿no? Por la fe y por los sacramentos. Esto es importantísimo porque cuando hacemos las promesas bautismales, Dios espera de nosotros esa promesa, ese pacto de sangre, que nosotros lo secundemos. Entonces lo que dice precisamente San Pablo y también los santos, que el Nuevo Testamento es un pacto de sangre. Jesucristo derrama su sangre por nosotros, pero antes de que su sangre pueda tocarnos, requiere de nosotros las promesas bautismales, para poder tener los exorcismos y después el bautismo de agua y venir el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, entonces para ser como templo de Dios. Entonces, de nuevo, regresamos al mismo punto de siempre. Las promesas bautismales, que son el requerimiento para entrar a la sangre de Cristo, su preciosísima sangre y a sus méritos, son las promesas bautismales, o sea, la fidelidad. En cuanto a nosotros, lo más importante es la fidelidad. De hecho, si se fijan, por eso en la Santa Misa, antes de acercarse al altar, que es la cruz, donde la preciosísima sangre se derrama, el sacerdote, representando a todos los fieles, a la Iglesia Católica, junto con Cristo, primero piden perdón por sus pecados. Primero se arrepienten, primero renuevan sus promesas bautismales, arrepintiéndose para poder tener acceso a la sangre de Cristo, preciosísima.
Entonces en las promesas bautismales decimos renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, a sus pompas. Renunciamos al orgullo, que es la fuente de todos los pecados. Y por lo tanto renunciamos al mundo, a lo mundano, al espíritu del mundo, que es el espíritu del demonio y del orgullo. Antes de recibir el bautismo, la preciosísima sangre en el bautismo, hacemos esas promesas bautismales. Y hacemos las promesas bautismales pidiendo primero la santa fe. Es la primera pregunta que le hace el sacerdote a los padrinos. Primera pregunta, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Antes de cualquier cosa. Antes de mostrar tu arrepentimiento y el pacto de sangre que vas a hacer con Cristo, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? La fe. Bien, ahora tienes que renunciar al demonio, al mundo y a la carne. Ya renuncias, ahora sí recibes, después de varios exorcismos, recibes la preciosísima sangre y la vida de Dios. Acuérdense que eso significa la sangre, de acuerdo a Moisés, que se le fue revelado. La sangre significa la vida. Por eso se derrama la sangre, porque se derrama la vida y se derrama constantemente. Esa es la Santa Misa. Es la sangre, la vida de Cristo que se nos da continuamente hasta la eternidad. Digamos, eso dura el efecto de su sangre por toda la eternidad. Su vida eterna es la gracia santificante, la vida de Dios. Por eso es que es un pacto de sangre. Jesucristo promete darnos su sangre preciosísima si nosotros renunciamos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos. Inclusive dice San Pablo que si no hemos derramado todavía una gota de sangre por Cristo, todavía no hemos hecho nada por Cristo. Son palabras de San Pablo. Es el primer mandamiento, darlo todo, sacrificarse, morir por Cristo. Entonces, eso es lo más importante, digamos, de nuestra santa religión. Este pacto de sangre. Cristo muere por nosotros, pero nosotros también tenemos que morir por Él. Y se muere principalmente por la fidelidad. Jesucristo lo dijo, la semilla que no muere, se queda solo, no da fruto, ¿sí? Y se muere. Entonces la semilla que plantó Dios tiene que morir. Morir a sí mismo. Son las promesas del bautismo. Morir a sí mismo, al mundo y al demonio, para poder dar fruto. Y el morir precisamente dar nuestra vida, primer mandamiento, completamente a Cristo y por Cristo y para Cristo. A través de María y María Santísima, ella sí lo hizo. Pues es un misterio muy profundo. Por eso es que es muy grave, pues si se fijan, el bautismo del novus sordo. Es muy grave lo que pasa allí, porque la primera pregunta que le hacen a los padrinos es, ¿sí? ¿Qué le pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta no es la fe. Es gravísimo. Porque precisamente ahí empieza el ecumenismo, que todos entran al costado de Cristo según la nueva religión. Todos se pueden beneficiar de los sacramentos. Que todo el mundo tiene acceso a la gracia y al cielo sin la fe. Entonces no tienen sentido ya las promesas bautismales, no tienen ningún sentido. Porque si cualquiera puede entrar sin arrepentimiento y sin fe, entonces ¿de qué sirve la sangre de Cristo? Es una hipocresía completa, el nuevo bautismo del novus sordo. No se pide la fe, no se le pide a la iglesia la fe para entrar a los sacramentos. Por eso el nuevo Código de Derecho Canónico le da la comunión a los luteranos, a los protestantes, las nuevas leyes de la iglesia moderna. Por eso que yo quería repetir esto, porque hoy son las consagraciones episcopales de la Fraternidad de San Pío X. Es que hay que mencionarlo, porque es un evento público que está tocando a todas las familias del mundo en este momento y la gente está expectante. Y desgraciadamente el 95% de las personas están muy emocionadas. Es para llorar, no es para emocionarse. Este evento. Por lo que acabamos de decir. Jesucristo lo dijo.
el que me ama cumplirá mis mandamientos, o sea, las promesas bautismales. Primero se requiere fidelidad y renunciar al mundo y ser fieles a la fe antes de recibir los sacramentos. Por eso hemos repetido hasta la saciedad, como Monseñor Lefebvre, de que la fe es la condición sine qua non, o sea, lo más esencial, lo más importante en cuanto a nosotros, para poder salvarnos. Después de que aceptamos la fe y somos fieles, ya podemos recibir todo lo demás, los tesoros de Cristo, la sangre de Cristo preciosísima, sus gracias, sus sacramentos. Esto es importantísimo, porque precisamente este ambiente de la fraternidad de San Pío X tiene como prioridad los sacramentos. Por eso todo el mundo se regocija. Van a haber más obispos, más sacerdotes, más misas, por lo tanto más gracia. Y no es, así no trabaja las cosas. Así no son las cosas. Así no es como Dios trabaja. Pues dijo San Pablo muy categóricamente, sin la fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Por eso los ortodoxos rusos, aunque tienen todos los sacramentos válidos, no dan gracia, porque están fuera de la iglesia. Fíjese, si un ortodoxo ruso da misa, si hay sacrificio, si está el Santísimo Sacramento, Dios Padre sí acepta el sacrificio, pero no hay gracia hacia los fieles, no hay. No pasa nada de gracia. O sea, Dios sigue haciendo su sacrificio, pero no para los ortodoxos, sino esos sacrificios son para la Iglesia Católica, para sus hijos católicos. O sea que los que están asistiendo a esa celebración ortodoxa válida no reciben nada. Los que reciben la gracia de esos sacrificios que todavía son agradables a Dios son los católicos. Claro. Por eso es que en peligro de muerte sí permite la Iglesia Católica como única excepción recibir sacramentos de los que están fuera de la iglesia. Entonces, un ortodoxo ruso, sí podríamos ir a pedirle una comunión al momento de la muerte, y confesión también, claro. Esas son las leyes canónicas de todos los siglos. Es como para confirmar de que sin la fe no se puede buscar sacramentos. No se puede uno regocijar de que haya sacramentos si no hay fe, como Dios la pide. Íntegra, sin compromiso. Es que la fe tiene que ser íntegra, o sea, hay que repetirlo, es que las personas no entienden, Es que la fe tiene que ser íntegra, porque si la fe que yo tengo es solamente el 99%, eso significa que Dios no es Dios, y que la Iglesia Católica, su fe no es divina. Basta con que Dios sea infiel al 1% de la fe, para decir, entonces Dios no es veraz, entonces Dios se equivocó y no es católico, no, pero no es divino lo que me dio. Es poner a Dios como mentiroso. Pues en cuestiones de fe es 100% o nada. Eso fue siempre la enseñanza de la Iglesia Católica. Pues hemos dicho que uno tiene que ser intolerante en cuestiones de fe, o sea, uno no acepta otros credos, uno no mezcla la Iglesia Católica y su fe con otros credos o con otras ideologías que son condenadas. Y es obvio que el Novus Ordo tiene muchísimas, miles de sentencias y doctrinas condenadas por la Iglesia. Y tú para entender por qué es tan grave el asunto es eso. Porque el modernismo, que es la suma de todas las herejías, hay que entender por qué el modernismo es como la licuadora, como poner todos en una licuadora, todas las herejías, y tomarse ese veneno. ¿Por qué? Porque el modernismo es dudar de todo, confiar en mí mismo, en mi mente, en mi opinión, pensar que lo único que Dios que quiere de mí es que yo sea buen hombre y que me conforme con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Entonces, el modernismo es, cada cabeza es una religión diferente. Cada cabeza se salva de acuerdo a sus sentimientos y a su manera de pensar. Por eso ustedes van a encontrar muchas contradicciones en la gente modernista.
Y entre ellos ya entra el San Pío X, por lo menos los superiores, ¿no? Los que están guiando en este momento la barca de la San Pío X, la fraternidad de San Pío X. Y la prueba de eso fue la profesión de fe del 24 de junio. Ellos escribieron esa profesión de fe de 28 páginas, en la que toda la doctrina católica de todos los siglos la confirman, la profesan. Todos los errores, implícita o explícitamente, los condenan. Pero ellos siguen sin arrepentimiento de lo que han hecho. Siguen en compromiso con Roma. Por lo tanto, esa profesión de fe que hicieron los condena a ellos mismos. Eso es modernismo, contradicción. Por ejemplo, en parte de esa profesión de fe que hicieron es que dice que no se puede poner al mismo nivel lo católico tradicional de todos los tiempos con las novedades del Novus Ordo, de la nueva religión. Dice que no se puede hacer eso. Tienen razón, no se puede hacer eso. Pero ellos lo hicieron y lo hacen. En el 2007, Benedicto XVI, ¿sí? Cuando hizo su motu propio de la misa nueva y de la misa tridentina, puso a la misa nueva como rito ordinario y a la misa tridentina como rito extraordinario. O sea, puso a los dos al mismo nivel de ritos católicos, como si los dos fueran católicos, a un nivel solamente de que uno es ordinario, uno se usa de manera ordinaria y el otro se usa de manera de vez en cuando. Y la San Pío X, la fraternidad, cantó un Te Deum en todos los prioratos y capillas del mundo para agradecer a Dios ese regalo tan grande. Gravísimo. O sea, hicieron el Te Deum para agradecer a Dios que se había liberado, entre comillas. Nunca se ha prohibido la misa antigua, la misa tridentina, pero agradecieron a Dios porque se liberó, entre comillas, la misa tridentina. Pero la misa nueva, no dijeron que era una abominación ponerla al mismo nivel que la misa tridentina. Gravísimo. O sea, y eso no se han retractado de eso. Inclusive en muchos boletines dicen misa extraordinaria también. No puedo usar uno de ese término, precisamente porque es el término que usó Benedicto XVI para poner al mismo nivel las dos misas. Solamente es un ejemplo para que veamos cómo ellos, el que se contradicen en estas materias es porque ya empieza a ser modernista y subjetivista. Entonces ellos no pueden consagrar obispos si no se han arrepentido de estas cosas tan graves. De trabajar con la nueva iglesia católica, con la nueva iglesia que no es católica, la modernista. En este momento están trabajando con ellos, pidiendo permisos y, por ejemplo, recibiendo en las diócesis, recibiendo los matrimonios que ellos hacen, como si tuviéramos el mismo concepto de matrimonio, como si tuviéramos el mismo concepto de la moral católica acerca del matrimonio. Siendo que, por ejemplo, en las diócesis se puede anular un matrimonio y aún así registran esos matrimonios de las familias tradicionales en los registros de las diócesis. Muy grave. Es que si ellos no se enderezan en cuestiones de fe, no es agradable a Dios lo que hacen. Así de fácil. Y no pueden dar sacramentos ni pueden recibir sacramentos de ellos. Nadie. A menos que sea en peligro de muerte. Porque precisamente son las leyes de la iglesia. Así que a través de la fe es como se accede a la sangre de Cristo. La fe inmaculada. La fidelidad a la fe. Eso tienen que saberlo todos. Porque el sacerdote que dice la Santa Misa representa a la iglesia, a los fieles. Si él no tiene la fe, porque la fe en público la está comprometiendo y en cosas graves está mezclando la fe católica con otras creencias, no puede representar a la iglesia católica ni a los fieles, no puede. Por eso los fieles no pueden rezar con él la Santa Misa, no pueden. ¿Sí? Porque sin la fe no se puede agradar a Dios. Es que eso es de niños de catecismo. Es la primera pregunta del bautismo. Y sabemos muy bien que es un dogma de fe.
que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y lo dijo Jesucristo antes de la ascensión. El que crea y se bautice será salvo. El que no crea se condenará. El que no crea, o sea, la fe católica. Son palabras de Cristo mismo. Por eso es que, claro, rezamos por ellos, no les deseamos el mal, ¿no? Pero sí, este tipo de sermones es para que se corrijan. Es una corrección, no es un ataque, es una corrección fraternal. De hecho, son las 14 obras de misericordia. ¿Sí? Enseñar al que no sabe y también corregir al que yerra. Son obras de misericordia. Es por caridad que uno lo hace. Interpreta mal a la gente porque no saben. Hablan de lo que no saben, ¿no? La gente. Entonces, en esta misa rezamos por ellos, realmente. En esta Santa Misa de hoy, rezamos por ellos. Que vean la luz, que vean la ceguedad, porque son ciegos guías de ciegos. Entonces, que vean para que puedan guiar a los fieles al cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Ave María Purísima.